Mis amados hermanos, que Dios le bendiga grande y abundantemente. Es un placer saludarle y continuar con esta serie de pequeños mini videos o tutoriales explicando un poquito e intentando ser de bendición en esta área del canto, ya sea que usted lo lleve a cabo desde el punto de vista coral o lo haga también como solista. En el pasado video estuvimos viéndose un poquito sobre los calificativos o clases de voces que se manejan regularmente, ya sea para hombres como para mujeres, y también estuvimos hablando un poquito sobre los tonos. En el día de hoy vamos a entrar más en el área de coros. Vamos a ver qué es un coro, cómo se utiliza y cuál es el papel que debe jugar realmente alguien que está llevando a cabo un trabajo coral. Decirle que también una forma común de llamarle a los coros es cuando en un conjunto musical tenemos no solamente voces humanas, recordando que la voz humana dentro de una canción también es considerado un instrumento musical, pero también llamamos o solemos llamar coros aquellos que son creados por instrumentos musicales. Por ejemplo, si tenemos una línea de cuerdas, ya sea guitarra, contrabajo, cello o violines, pues los tonos en los cuales ellos están tocando, creando melodías, pues también suelen ser llamados coros de cuerdas. Cuando lo hacemos, por ejemplo, con instrumentos de viento, ya sean trompetas, ya sean oboes, ya sean saxofones, pues la manera en que tocan ellos en un momento determinado en sus diferentes tonos, creando diferentes melodías, pues también se suele llamar coros de instrumentos de viento. Pero en este caso nos interesa la voz humana, así que vamos a centrarnos un poquito en la voz humana. Decirle que este concepto de coros pues proviene obviamente del canto coral, pero de ópera. Ahora, existen dos tipos básicos de coros. El primero es el coro mixto, formado por hombres y mujeres, que aproximadamente ocupan 90 personas mínimo o más. Imagínense, 90 personas. O también tenemos el otro formato que es el de personas, pero de voces iguales. En el caso de voces iguales, pues tienen un timbre muy semejante, manejan tesituras vocales o tonos vocales muy semejantes, y cuando ellos se unen, pues solamente midiendo la afinación y midiendo el tiempo de manera correcta entre ellos, obviamente con práctica, pues logran potenciarse muchísimo las voces en el coro y se escucha con mucha potencia. Sin embargo, no están en diferentes tonos, sino que están manejando el mismo tono. En el caso de los mixtos, que son los más frecuentes, hombres y mujeres, pues entonces aquí sí se crean diferentes melodías en diferentes tonos, pues considerando la voz principal o central de la canción, que es la voz prima, y entonces se van a crear melodías por encima o por debajo de ella. Entonces, en el caso de los coros, decirle que es algo muy importante entender lo siguiente. Un coro no está llamado a cantar todo el tiempo en la canción. El coro es solamente el apoyo que lleva la voz prima, a menos que se cree en una canción un montaje coral total. ¿Qué es esto? Que por ejemplo decimos, esta canción, ya sea un himno, por ejemplo, que se prestan mucho para ello y son muy comunes, pues vamos a cantarlos todos en el tono correspondiente de inicio a fin. Ahora, cuidado con esto. En este caso específico, pues ya se ajusta de antemano que todos lo vamos a cantar, pero no es lo habitual. Lo habitual sería que hay una voz prima que va llevando el contexto central y que el coro va a entrar y salir de la canción apoyando la voz prima. Ahora, ¿cuándo un coro apoyaría? Número uno, en determinados momentos musicales en los cuales intenta dar más fortaleza a un contexto musical. Me refiero, la instrumentación sube, los coros también potencian este contexto. ¿Ok? Recordemos, nuestra voz es un instrumento musical también. Por otra parte, cuando hay una frase que quiero dar quizás a entender más, a recordar más, a darle más fuerza, que llegue más a los que están escuchando, pues entonces entramos los coros. Entonces, aquí la idea es esta. El coro es el apoyo que va a llevar la voz prima. ¿Cuándo? Cuando de manera previa, pues obviamente esto se ensaya. ¿Cuándo son las frases o cuáles son las frases, que más quiero que se recuerden, que más quiero que se escuchen? Esas son las frases que voy a potenciar. Entonces, este trabajo coral obviamente se analiza o se trabaja muchas veces de manera previa para saber qué es realmente o cuál es el resultado que quiero adquirir o tener al final con el trabajo vocal. Entonces, no necesito estar cantando como coro constantemente, pero solamente estar a la expectativa de cuál es el momento idóneo para entrar en la canción, de qué manera hacerlo, cuándo salirme de ella. ¿Por qué?
Le explico, si lo llevamos de manera práctica, analizamos lo siguiente. Imagínese una voz primera, somos seres humanos, somos muy falibles y nos podemos equivocar con mucha facilidad. Entonces, cuando estamos cantando tenemos una voz prima, pero imagínese que otra voz está cantando constantemente con la voz prima. ¿Qué va a suceder? Los tiempos muchas veces no van a coincidir. Cuando la voz prima termine, pues entonces quizás la otra persona pues se pasó un poco en tiempo y esto obviamente se va a reflejar sobre la voz primera. Si hay una desafinación en algún momento porque no se logró mantener la afinación constante como coro durante todo el tiempo de la canción, ¿qué va a pasar? Esa desafinación, si la voz primera no es la causal de ella, si diríamos que no fue la que realizó esta desafinación o se le fue la desafinación, pues entonces lo que sucedió con el coro, que en realidad fue el que cometió el error, pues se va a ver reflejado también sobre la voz primera. Entonces, por eso es importante entender que el trabajo coral es entrar y salir. ¿Por qué? Porque va a reducir en gran manera el margen de error de que varias personas estén cantando y alguna de ellas también se puede equivocar. Entonces, obviamente es un trabajo que que al principio pues se montan las canciones y es un poquito áspero, pero se va limando poco a poco y con el tiempo pues se va logrando un trabajo mucho mejor y el margen de error se va eliminando o se va reduciendo, entendiendo de que somos seres humanos muy falibles y que nos podemos equivocar, ¿no?, en cualquier momento y que no siempre desarrollamos una actividad de la misma manera. Y ahí está obviamente nuestra falibilidad. Ahora, algo esencial, importante, yo diría que es básico en los coros, es la creación de melodías. Si una tarea súper importante tienen los coros es crear melodías. ¿Por qué? Porque la voz primera, si yo no entro con la voz primera en el mismo tono, pues obviamente tengo que estar por encima o tengo que estar por debajo de ella, pero con una melodía. Tengo que crear mi propia melodía. Ahora, esta melodía tiene que ir coherentemente con el contexto, con el tono, musicalmente, porque de lo contrario me estaría desafinando. Y entonces el objetivo no es la desafinación, al contrario, es poder entrar coherentemente como un instrumento más en todo el contexto. Ahora, vamos a verlo desde un punto de vista de un instrumento. Imagínense que una guitarra pues está tocando, va llevando la melodía de la canción, ¿no? O sea, va coherentemente, pues está bien interpretada, está bien tocada, pero de pronto entra un piano que está fuera de tono, está totalmente fuera de tiempo. ¿Cómo vamos a percibir esto? A nuestro oído, ¿cómo se percibiría algo que entra de pronto sin el tono, sin el tiempo? Diríamos, no, es un ruido lo que tengo con ese piano dentro de la canción. Eso pasa con las voces. Cuando la voz principal está cantando bien y entra un coro que no tiene una melodía, diríamos que coherente en cuanto a tonos, en cuanto a tiempo, pues obviamente eso va a afectar el contexto en el cual se está desarrollando ese momento de la canción y no se va a escuchar bien. En otras palabras, se va a escuchar desafinado, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar, sino queremos hacer que nuestra voz sea parte, diríamos que de la armonía general o del contexto general, tranquilo, armónico de todo el conjunto musical. Poder aportarle nuestra voz como algo que va a darle al instrumento, a todo el contexto, perdón. Algo que va a aportar al contexto musical, no algo que le va a quitar calidad al contexto, no algo que va a venir a afectar el contexto. Entonces, por eso, un consejo muy personal que le doy es que cuando no estoy consciente de qué melodía voy a hacer o no estoy seguro de qué es lo que voy a cantar, mi consejo personal es que prefiramos callar, en serio se lo digo, preferible es callar a entrar a hacer algo que no es debido, porque entonces va a afectar en sentido general la instrumentación y todo lo que se está llevando a cabo en ese momento, porque nuestra voz es un instrumento musical también. Entonces, hasta este punto, entender que básicamente en el coro necesitamos aprender a crear melodías que estén por encima o por debajo de la voz primera. Hay algunos tips, lo vamos a estar hablando en el próximo tutorial, de cómo de manera práctica podemos aprender a crear melodías. Hay maneras que son muy prácticas que nos van a ayudar a crear melodías. ¿Por qué? Porque una vez que nuestra mente ya se adapte y nuestro oído, obviamente, ¿no?, al estímulo musical que estamos recibiendo, o sea, con la música que está recibiéndose, y nuestra mente se adapte a crear melodías, pues entonces a mí me va a ser más factible, más fácil de poder incorporar mi voz
al contexto musical de una manera agradable, a tiempo y de manera afinada. Entonces, hasta aquí los coros, normalmente decirle, son coros mixtos. Lo que normalmente desarrollamos son coros mixtos, hombres y mujeres en diferentes tonos apoyando una voz principal. Eso es donde normalmente nosotros nos desarrollamos en el tipo de trabajo que hacemos básicamente para el Señor en los tiempos de alabanza, pues son coros mixtos. Ya sea que hayan hombres nada más, ya sea que hayan mujeres nada más, ya sea que hayan hombres y mujeres. En cualquier caso, pues las diferencias tonales que hay a la hora de cantar, pues obviamente hay una definición de coro mixto, porque son tonos diferentes, con timbres vocales diferentes dentro de un contexto musical. Entonces ya tenemos un coro en este caso. Entonces, que el Señor le bendiga grandemente y que la paz de Dios siempre sobreabunde en sus corazones. Les amamos en gran manera y que el Señor le bendiga.